Bueno, tenemos esta integral por partes, ¿no es cierto? Que la vamos a resolver de integral de x al cubo por e a la x de x. Entonces tenemos en cuenta la técnica ILATE. Técnica ILATE significa, ¿cierto?, de que primero tiene que estar la algebraica. Entonces u, ¿cierto? U es igual a x al cubo. Y db es igual a e a la x por dx. Entonces derivamos u y es igual a 3x al cuadrado por dx, y aquí integramos b, que es igual a e a la x. Entonces aplicamos la fórmula u por b, o sea u x al cubo por e a la x menos, ¿cierto?, menos la fórmula la fórmula de la integral de b por du. ¿Qué es b? B es e a la x por du, que es 3x al cuadrado por dx. Entonces aquí fíjate que esta 3 es una constante, ¿no es cierto? Entonces se la extrae de la integral. Entonces queda x al cubo por e a la x menos 3 de la integral de e a la x por x al cuadrado por dx. Entonces aquí, ¿cierto?, x al cubo por e a la x menos 3 veces. Entonces aquí abrimos un corchete. Entonces aquí aplicamos que u, ¿cierto?, que u es igual a x al cuadrado y db es igual a e a la x por dx. Derivamos u, ¿cierto? Derivamos u y ¿qué nos queda? 2x por dx e integramos b, que es igual a e a la x. Entonces nos queda x al cubo por e a la x menos 3 veces por lo que está entre corchete, ¿no es cierto? Entonces aquí proseguimos con lo mismo, e a la x al cubo por e a la x menos 3, ¿cierto? Entonces u por b, o sea que x al cuadrado por e a la x menos, ¿cierto?, la integral de b. ¿Qué es b? Es e a la x por du, que es 2x por dx, ¿cierto? Entonces aquí está. Entonces x al cubo, ¿cierto?, por e a la x menos 3 veces por x al cubo al cuadrado por e a la x menos, entonces fíjate que este 2 es una constante, entonces la extraemos de la integral y nos quedaría así: e a la x por la derivada de x, ¿cierto? Entonces aquí sería. Ahora sí, entonces prosiguiendo, x al cubo por e a la x menos 3 veces
¿cierto? De x al cuadrado por e a la x menos 2. Aquí abrimos otro corchete, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual u? U es igual a x, ¿no es cierto? Y late, primero está la algebraica, a. Y db es igual a e a la x por dx. Derivamos u y nos queda dx. Y la integral de b de a a la x por dx es e a la x. Entonces aquí x al cubo por a la x menos 3 veces por x al cuadrado por a la x menos 2, lo que está encerrado entre paréntesis, ¿no es cierto? Entonces lo que está en este corchete aplicamos esta fórmula. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X al cubo por e a la x menos 3 por x al cuadrado por e a la x menos 2, ¿cierto? Entonces, u por b, u es x y b es e a la x menos, ¿cierto? Menos la integral de b, que es b, e a la x, y que es de u, de x. Entonces, tas y cerramos. Entonces, quedaría x al cubo por e a la x menos 3 veces x al cuadrado por e a la x menos 2 por x por e a la x menos, y la integral de a la x es e a la x, ¿cierto? Más la constante. Entonces aquí x al cubo por e a la x menos 3 veces por x al cuadrado por e a la x menos por más, menos 2 por x por e a la x menos por menos, eso nos da más por 2 e elevado a la x, ¿cierto? Más la constante. Aquí x al cubo por e a la x menos por más, menos 3 por x al cuadrado por e a la x menos por menos, eso da más 6 x por e a la x menos por más, menos 6 por e a la x más la constante. Ahora sacamos factor común, ¿cierto? Factor común que es, ¿cierto? Aquí es e a la x, entonces aquí factor común e a la x factor de x a la 3 menos 3x a la 2
más 6x menos 6. Y esto más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Bueno, en esta integral de e elevado a la 2x por el seno de x es por parte, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la técnica Ilate de que a, ¿cierto? A significa algebraico, ¿no es cierto? Y la exponencial es de último. O sea, primero está la trigonométrica, que es el seno de x, ¿no es cierto? El seno de x. Y de b es igual a e a la 2x por dx. La exponencial es de último. Y la trigonométrica va a la primero, la técnica Ilate. Primero está la t que la i. Entonces derivamos. La derivada del seno es coseno de x por la derivada de x. Y la integral de b, ¿cierto? Es igual a 1/2 por e a la 2x. Entonces, aplicamos la fórmula u por b. Entonces, ¿cuál es u? Es seno de x, ¿cierto? Seno de x. Seno de x. ¿Cuál es b? ¿Cuál es b? b es 1/2. 1/2 de e elevado a la 2x. Menos. La integral de b, que es de b, 1/2 de e elevado a la 2x, y que es de u, por du. Du es coseno de x por la derivada de x. Entonces, 1/2 de seno de x por e elevado a la 2x menos, ¿cierto? Entonces fíjate que esta es una constante, entonces se la extrae 1/2 de la integral de e a la 2x por el coseno de x por dx, ¿no es cierto? Entonces, 1/2 de seno de x por e elevado a la 2x menos 1/2. Entonces aquí abrimos un paréntesis, un corchete, ¿ve? Abrimos un corchete. Entonces, u, ¿a qué es igual? A coseno de x, ¿cierto? Y de b es igual a e a la 2x por la derivada de x. Derivamos u, y ese es igual a menos seno de x por dx, y la integral de b es igual a 1/2 por e a la 2x. Aquí la técnica Ilate, ¿no es cierto? O sea que primero está la t que la i. Entonces primero la trigonométrica, coseno, y después por último la exponencial. Entonces derivado nos da menos seno de x y la integral es 1/2 por e a la 2, el e elevado a la 2x. Entonces 1/2 de e elevado a la 2x por el seno de x menos 1/2 por la integral de e a la 2x por coseno de x, ¿no es cierto? Entonces aquí retomando, u es igual a coseno de x de b e elevado a la 2x por dx.
de u es igual a menos seno de x por dx, y la integral de b es 1/2 por e elevado a la 2x. Entonces aplicamos la fórmula u por b. Entonces, ¿cómo nos quedaría? E elevado a la 2x por el seno de x menos 1/2 menos 1/2 entonces, ¿a qué es igual u? U es igual a coseno de x, y b es igual a 1/2 por e elevado a la 2x menos la integral, ¿qué es b? B es igual a 1/2 de e a la 2x elevado a la 2x por menos seno de x por dx. Entonces, prosiguiendo, 1/2, ¿cierto? 1/2 de e elevado a la 2x por el seno de x menos 1/2 1/2 por el coseno de x por e elevado a la 2x. Entonces, este es una constante, ¿no es cierto? Entonces, la extraemos, menos 1/2 de e elevado a la 2x por menos seno de x por dx. ¿Ok? Entonces, prosiguiendo, 1/2 por e a la 2x por el seno de x menos 1/2 por la integral de 1/2 por el coseno de x por e elevado a la 2x. Entonces, menos por menos, eso nos da más, ¿cierto? Este menos por menos nos da más. Por la integral de e elevado a la 2x por el seno de x por la derivada de x. Entonces, fíjate que la integral es integral de e a la 2x por el seno de x por dx. Llegamos a la inicial, a la integral inicial. Entonces, esta que está sumando, después esta que está sumando, la vamos a pasar a sumar. Aquí se me olvidaba el menos 1/2. Entonces, más 1/2. Entonces, esta que está sumando pasa al otro miembro a restar. Esta es la misma que la integral inicial. ¿Ok? Prosiguiendo, 1/2 de e elevado a la 2x por el seno de x menos por más nos da menos, ¿no es cierto? 1/2 por 1/2 nos da 1/4 por el coseno de x por e elevado a la 2x menos por más, eso nos da menos. 1/2 por 1/2 nos da 1/4 de la integral de e elevado a la 2x por el seno de x por la derivada de x. Entonces, este 1/4, este menos 1/4 de la integral de e elevado a la 2x por el seno de x, que está restando, pasa al otro lado a sumar, que es la misma
ecuación inicial. Entonces menos un cuarto más 1. Entonces menos un cuarto más 1 nos da 3 cuartos, ¿cierto? Nos da 3 cuartos. Entonces 3 cuartos de la integral de e elevado a la 2x por el seno de x por dx igual a 1/2 de e a la 2x por el seno de x menos un cuarto por el coseno de x por e elevado a la 2x más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Bueno, en esta integral de logaritmo de t más 1 por t por dt. Entonces, y late, entonces fijemos que primero está la L que la A. Entonces, U. Entonces, U es igual a logaritmo de t más 1. dB es t por la derivada de t. Entonces, derivamos de u, ¿cierto? De u. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 sobre t más 1 por la derivada de t. Y la integral de t de t es igual a 1/2 por t al cuadrado. T elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, la derivada de una constante es 0. La derivada de t elevado a la 1 se le resta 1 al exponente, queda 0. Y toda base elevada a la 0 es 1. Entonces, 1 sobre el argumento sobre t más 1 por dt. Entonces, multiplicamos u, aplicamos la fórmula u por b menos la integral de b por du. ¿Cuál es u? U es igual a logaritmo de t más 1 por v, que es 1/2 de t al cuadrado, menos la integral de b, que es b, 1/2 de t cuadrado por du. Y du es igual a 1 sobre t más 1 por la derivada de t. Entonces, 1/2 del logaritmo de t más 1 por t cuadrado menos 1/2, ¿cierto? 1/2 de la integral de t elevado al cuadrado por t más 1. Por la derivada de t. Entonces tenemos que 1/2 del logaritmo natural de t más 1 por t al cuadrado menos 1/2 por la integral de t al cuadrado dividido entre t más 1. Entonces aquí, en esta parte de la integral, entonces es por sustitución. Entonces sustitución es u es igual a t más 1, ¿cierto? La derivada de u
es igual a dt, ¿cierto? La derivada de dt es 1. 1 menos 1, 0. Toda base elevada a la 0 nos da 1, entonces dt. Y la derivada de una constante es 0, entonces nos da dt. Y t a que es igual. Entonces aquí despejamos t, que es u, ¿cierto? Tú, este que está sumando pasa a restar. Menos 1. Entonces vamos a reemplazar tu, u y t en este integral. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 1/2 entonces 1/2 por logaritmo natural de t más 1 por t al cuadrado menos, ¿cierto? Entonces u a que es igual a t más 1, ¿cierto? T más 1 es igual a u. Dt a que es igual a du. Y t a que es igual a u menos 1, ¿cierto? Elevado al cuadrado, porque aquí está t elevado al cuadrado y t es igual a u menos 1. Entonces u menos 1 elevado al cuadrado por dividido u por du. ¿Ok? Entonces, da 1/2 del logaritmo natural de t más 1 por t cuadrado menos la integral, ¿cierto? Entonces, este binomio al cuadrado, entonces, ¿cómo se resuelve? U al cuadrado menos 2u más 1 dividido por u. Dividido por u por la derivada de u. Entonces, 1/2 del logaritmo natural de t más 1 por t cuadrado menos, bueno, aquí abrimos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la integral de u cuadrado dividido u menos 2u dividido u más 1 dividido u. Entonces, por la derivada de u. Como un denominador, ¿no es cierto? Entonces, de u cuadrado dividido u menos 2u dividido u más 1 dividido u. ¿Okay? Entonces, prosiguiendo, 1/2 por logaritmo natural de t más 1 por t al cuadrado menos 1/2 ¿cierto? Entonces, 1/2 del logaritmo natural de t más 1 por t al cuadrado menos 1/2, ¿cierto? Entonces, aquí daría u al cuadrado sobre 2 menos 2 veces u más logaritmo natural de u, ¿cierto? Más
la constante. Entonces aquí integramos, se le suma 1, quedaría 1 más 1, 2, dividido entre 2, menos. Esta constante se le extrae, quedaría du más 1, que sería 2u, o sea, menos 2u, y 1 sobre u por du es igual a logaritmo natural de u más c. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Un medio de logaritmo natural de t más 1 por t al cuadrado menos por más, menos un cuarto de u al cuadrado, menos por menos nos da más u, un medio por 2, entonces este 2 se cancela con este 2, nos quedaría u, menos por más nos da menos logaritmo natural de u más la constante. Entonces, prosiguiendo, un medio t elevado al cuadrado por logaritmo natural de t más 1 menos un cuarto por u al cuadrado más u menos logaritmo natural de u más c. Pero, entonces, un medio de t al cuadrado por el logaritmo de t más 1 menos un cuarto, pero ¿a qué equivale u? U es igual a t más 1 elevado al cuadrado más ¿a qué es igual u? ¿A qué es igual u? A t más 1 menos logaritmo natural de t más 1 más la constante. Entonces, esta sería nuestra respuesta final, ¿cierto? Esta sería nuestra respuesta final. Bueno, tenemos esta integral de x al cubo por logaritmo natural de x por dx. Entonces aplicamos la técnica hilate. Hilate primero está la L, ¿cierto? De logaritmo. Entonces u es igual a logaritmo natural de x y de b, ¿cierto? Es igual a x al cubo por dx. Entonces derivamos u. Entonces, ¿qué nos queda? 1 sobre x por la derivada de x, ¿cierto? La derivada de x es 1. 1 menos 1, 0. Toda base elevada a la 0 da 1. Entonces, 1 sobre x. Y la integral de b, ¿cierto? Entonces, aquí al exponente se le suma 1 y queda lo mismo en el denominador. 4. Entonces, ahora sí, aplicamos la fórmula v menos la integral de b por du. Entonces, ¿a qué es igual u? U es igual a logaritmo natural de x y b es igual a un cuarto por x a la 4, ¿cierto? Menos la integral de b, que es x a la 4 dividido 4 por du, y du es igual a 1 sobre x por la derivada de x. Entonces, esta x se cancela con esta, ¿y cómo nos quedaría? Nos quedaría un cuarto por x elevado a la 4 menos la integral. Entonces, un cuarto lo sacamos de una vez, ¿no es cierto? Un cuarto como una constante lo sacamos de una vez. Entonces nos quedaría x elevado a la 3 por dx.
Entonces, reescribiendo la integral, queda un cuarto x a la 4 por logaritmo natural de x menos un cuarto por la integral de x a la 3 por dx. Entonces aquí sería un cuarto, ¿cierto? Un cuarto por x elevado a la 4 por logaritmo natural de x menos un cuarto. Pues esta x, a este exponente le sumamos 1 y lo que está en el exponente pasa al denominador, ¿cierto? Que es el mismo, más la constante. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría un cuarto de x elevado a la 4 por el logaritmo natural de x menos 1 sobre 16 por x elevado a la 4 más la constante. Entonces, si sacamos factor común, sería un cuarto, ¿cierto? Un cuarto de x a la 4 por logaritmo natural de x menos un cuarto. Más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces tenemos esta integral de logaritmo natural de x por dx. Entonces aplicamos la técnica ILATE. Entonces primero está la L, ¿no es cierto?, de logaritmo. Entonces U a qué es igual, U es igual a logaritmo natural de x y db es igual a dx. Entonces la derivada de U es igual a 1 sobre x por la derivada de x. La derivada de x es 1, ¿no es cierto? 1 menos 1, 0, y toda base elevada a 0 nos da 1. 1 sobre x sobre el argumento. Y la integral de b es x. Entonces multiplicamos u por b, ¿qué es u? Logaritmo natural de x por x menos la integral de b, ¿qué es b? X. ¿Y qué es de u? 1 sobre x por dx. ¿Cierto? Entonces, como podemos apreciar aquí, esta x se cancela, ¿cierto? Esta x que está aquí en el numerador se cancela con el que está en el denominador. Entonces nos queda que x es igual al logaritmo natural de x menos la integral de x. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a x logaritmo natural de x menos x más la constante. Entonces sacamos factor común x. ¿Cómo nos quedaría? Logaritmo natural de x menos 1 más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. En esta integral del logaritmo natural de x elevado al cuadrado por dx, entonces, como bien sabemos, u es igual a logaritmo natural de x elevado al cuadrado y db es igual a dx. Entonces, la derivada de u es igual a 2, ¿cierto? 2 por el logaritmo natural de x por la derivada del argumento, que sería 1 sobre x por dx. Y b, aquel integral de b de dx es igual a x. Entonces multiplicamos u por b menos la integral de b por du. Entonces, ¿cuál es u? ¿Cuál es u? U es igual a
logaritmo natural de x al cuadrado por x, ¿cierto? Por x, menos la integral de b, ¿a qué es igual b? ¿A qué es igual b? A x por du, ¿a qué es igual u? A 2 por el logaritmo natural de x por 1 sobre x por la derivada de x. Du es igual a 2 por logaritmo natural de x de 1 dividido x por la derivada de x. Entonces, como notamos aquí, esta x se cancela con esta x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión? Entonces, quedaría x logaritmo natural de x al cuadrado menos, fíjate que este 2 es una constante, ¿no es cierto? Entonces la extraemos de la integral y nos quedaría logaritmo natural de x por la derivada de x. Entonces x por logaritmo natural de x al cuadrado menos 2 por la integral del logaritmo de x. Entonces, ¿cómo procedemos? A x logaritmo natural de x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Y aquí abrimos un corchete. Entonces, la integral del logaritmo de x, entonces u, ¿a qué es igual? Al logaritmo de x. Y de b es igual a d de x. Entonces, la derivada de u es igual a 1 sobre x por la derivada de x. La derivada del argumento de x es 1. 1 menos 1 da 0. Todo va a ser elevado a 0 da 1. 1 sobre el argumento de x. Y la integral de b, la integral de dx es x. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya? X por logaritmo natural de x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Abrimos el corchete. Entonces multiplicamos u por b. ¿A qué es igual u? Al logaritmo natural de x por x, ¿cierto? U por b menos la integral, ¿cierto? De b por du. B, ¿a qué es igual a x? Du es igual a 1 sobre x por la derivada de x. Entonces aquí cerramos el corchete. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X por logaritmo natural de x elevado al cuadrado menos 2 por el corchete por x logaritmo natural de x menos la integral. Entonces este x con este x se cancela, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría de x. Entonces, prosiguiendo de que x logaritmo natural de x al cuadrado menos 2 veces lo que está en el corchete, entonces vamos que el logaritmo de x elevado al cuadrado menos 2, ¿cierto? De x logaritmo natural de x menos la integral de x, ¿no es cierto? Más la constante. Entonces, ¿cómo quedaría? Que x por logaritmo natural de x al cuadrado menos 2 más, menos por más, menos 2x logaritmo natural de x menos por menos, más 2 por x más la constante. Entonces, aquí
aquí factor común x, ¿cierto? X, factor común de logaritmo natural de x al cuadrado menos menos 2 veces logaritmo natural de x más 2, ¿cierto? Más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Bueno, tenemos esta integral de logaritmo de 3x por dx, ¿no es cierto? Entonces, u, ¿cierto? U, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural de 3x. Ya que es igual de b. De b es igual a dx. Entonces, derivamos u. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 3 dividido entre 3x por la derivada de x. Y b, entonces la integral de dx es x. Entonces vemos de que este 3 se cancela con este 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría du igual a 1 por x por la derivada de x. Entonces, derivamos 1 por 3, 3. 1 menos 1, 0. Toda base elevado a la 0 da 1, entonces da 3. El argumento es 3x, entonces lo dejamos en el denominador. Este 3 se cancela con este 3 y nos quedaría 1 sobre x. Ahora sí, u por b. Entonces, ¿a qué es igual u? U es igual al logaritmo de 3x por x, ¿cierto? Menos la integral de b, que es b, x, por du, 1 dividido x por la derivada de x. Entonces tenemos de que x, logaritmo natural de 3x, mira, la integral de x por 1 sobre x por dx. Entonces, como podemos notar, esta x que está en el numerador se cancela con el que está en el denominador. Entonces se cancela y quedaría x, logaritmo natural de 3x, menos la integral de dx. Entonces nos quedaría que x, logaritmo natural de 3x, menos x más la constante. Entonces sacamos factor común x. Nos quedaría logaritmo natural de 3x menos 1 más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Bueno, tenemos esta integral del logaritmo de x dividido x al cuadrado por dx. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí, en este caso, es reescribirla. Logaritmo natural de x por x elevado a la menos 2 por dx. Este que está en el denominador con signo positivo, el exponente con signo positivo pasa al numerador con exponente negativo. Entonces, aplicamos hilate y primero está la L, ¿no es cierto?, del logaritmo. Entonces, u es igual a logaritmo de x. db es igual a x a la menos 2 por dx. Derivamos u, sería a 1 dividido x por dx. Y la integral de b es igual, dejamos la misma base y le sumamos 1, o sea, quedaría menos 1
dividido menos 1. Lo que está en el exponente pasa al denominador. Entonces aquí es 1 sobre x. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula u por b. ¿A qué es igual u? U es igual a logaritmo natural de x por x a la menos 1, ¿cierto? Por b, menos la integral de x a la menos 1 por 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces, prosiguiendo, menos x elevado a la menos 1 por logaritmo natural de x menos la integral de menos x elevado a la menos 1 por 1 sobre x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos x elevado a la menos 1 por logaritmo natural de x menos la integral de menos 1 sobre x por 1 por x por la derivada de x. Entonces, menos x a la menos 1 por logaritmo natural de x menos 1 por x al cuadrado, ¿cierto? Menos por x al cuadrado por dx. Entonces nos quedaría menos x a la menos 1 por logaritmo natural de x menos la integral de menos por x a la menos 2 por dx. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos x a la menos 1 por logaritmo natural de x menos por menos da más, ¿no es cierto? Menos por menos da más por x a la menos 2 por la derivada de x. Entonces menos x elevado a menos 1 por logaritmo natural de x más la integral de x elevado a la menos 2 por dx. Entonces quedaría menos x elevado a la menos 1 por logaritmo natural de x más, ¿cierto? Entonces aquí dejamos la base, le sumamos 1, entonces queda menos 1 dividido por menos 1, lo que está en el exponente pasa al denominador, más la constante. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos x elevado a la menos 1 por logaritmo natural de x, más entre menos da menos, ¿no es cierto? Menos x elevado a la menos 1 más la constante. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría menos 1 sobre x por logaritmo natural de x menos 1 sobre x más la constante. Entonces, menos 1 sobre x, factor común de logaritmo natural de x más 1 más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces tenemos esta integral de x por coseno de x por dx, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la técnica Ilate, ¿cierto? Y primero está la A, o sea, la algebraica, o sea, U es igual a x, ¿cierto? U es igual a x. Y de B es igual a coseno de x por la derivada de x. Entonces derivamos u, a que es igual a dx, ¿no es cierto? A dx. Integramos b, la integral de b de coseno de x es seno de x. ¿Ok? Entonces aplicamos la fórmula u por b. Entonces u es igual a x
v es igual a seno de x menos la integral de b. ¿Qué es b? ¿Qué es b? Seno de x. v. ¿Qué es v? Seno de x. ¿Y qué es de u? De x. Entonces, x por el seno de x menos la integral del seno es menos coseno de x más la constante. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría x por el seno de x, menos por menos nos da más, por coseno de x más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Esta sería nuestra respuesta final. Entonces tenemos esta integral de x por secante al cuadrado de x por dx. Entonces u, ¿cierto? U, ¿a qué es igual? A x, ¿no es cierto? Y late, o sea, primero está la a, o sea, algebraica, x. Y de b es igual a secante al cuadrado de x por la derivada de x, ¿cierto? Entonces derivamos u, ¿a qué es igual? A de x. Integral de b es igual a la integral tangente de x. Bueno, entonces aplicamos la fórmula u por v. Entonces, ¿a qué es igual u? U es igual a x. ¿A qué es igual a v? Tangente de x menos la integral, ¿cierto? De v, que es igual a v, a tangente de x por la derivada de x, que es de u. Entonces aquí, ¿cómo resultaría? Aquí sería x tangente de x menos la integral de tangente de x es menos logaritmo natural de coseno de x. Más la constante. Entonces, x tangente de x menos por menos más al logaritmo natural de coseno de x más la constante. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces tenemos esta integral que es seno por la secante de seno por la tangente de seno por la derivada de seno, ¿no es cierto? Entonces, u a qué es igual, ¿cierto? U es igual a, digamos, al seno. Y de b es igual a secante de seno por tangente de seno por la derivada de seno, ¿no es cierto? Entonces derivamos u y eso nos queda de seno, ¿no es cierto? Y la integral de b, la integral de secante de teta por tangente de teta sabemos que es secante de teta, ¿no es cierto? Ahora sí, multiplicamos u por b nos queda seno por secante de seno menos la integral, ¿cierto? De secante de seno por la derivada del seno. V por du. Entonces nos queda secante de seno menos
logaritmo natural de secante de seno más la tangente de seno más la constante. Y esta es nuestra respuesta final.